Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Medicina Legal de la clase del 26 de agosto del 2021 al semestre de la profesión Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Mi nombre es Adelina Domingo, ya todos lo saben, los que fueron alumnos míos que van a continuar con este curso. Y para los nuevos, es muy importante que los nuevos eh, directores de los grupos me anuncien si hay compañeros nuevos para ingresarlos a los mismos. Hay que Esto hay que tomarlo en cuenta porque entonces no quiero que en la mitad del semestre o al final del semestre aparezca gente que llegue tarde al mismo. Por eso es el interés de nosotros de dar toda la información desde el principio. Así que a los coordinadores, por favor, me hacen ese favorcito de esa tareita. Y vamos a utilizar los mismos medios de comunicación que teníamos el semestre pasado a través de los videos. Bueno, la, este curso de medicina legal, la medicina legal es una especialidad de la medicina que tiene por objeto el conocimiento de los estudios médicos, jurídicos, éticos y ciencias afines a la aplicación del derecho. Su finalidad es resolver cualquier problema de la justicia sanitaria, jurídica sanitaria. Esta disciplina permite un método científico de actuación a través de resoluciones de peritajes, eh, etcétera, protocolos ante los tribunales por intermedio de una asesoría médico-legal tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas. La medicina legal constituye un perfeccionamiento de la actividad profesional médica, así para la investigación como para la identificación, el análisis y la resolución de los conflictos médicos legales planteados ante los tribunales. La implementación de esta disciplina médica es de mucha importancia para los estudios y las investigaciones en el campo de la administración de justicia. Ella permite que al ser aplicada ilustrar parcialmente al órgano, al Ministerio Público, al órgano judicial, a los tribunales y a los jueces. En las investigaciones y en las circunstancias en que ocurrió o se produjo el crimen o los hechos o los actos ilícitos y poder establecer así la autoría del mismo, o sea, buscar la culpabilidad de la persona. Esta disciplina es vital para la administración de justicia y aporta e ilustra al juez y a todos los que la componen el tribunal determinar la verdad y las prioridades sobre los hechos. Y más ahora que nosotros estamos en un sistema penal acusatorio. Buscando un poco de los conceptos generales y teóricos, la medicina legal ha tenido una evolución histórica. Aparece por primera vez en la Mesopotamia, en el Código de Hammurabi. O sea, a la humanidad le preocupó desde el inicio por qué se moría la gente, qué ocurría. Y en la medida de que eso fue avanzando y el conocimiento fue avanzando,
se determinan las causas y los efectos. Si nos vamos también, a lo mejor ustedes han visto la película La Momia. En el Egipto, lo importante para ellos era la conservación de los cadáveres. Y en esos relatos encontrados en las pirámides, se puede establecer los mecanismos que ellos usaban para la momificación de los mismos y en la búsqueda de las fuentes médicas de por qué ocurría esta situación. Nosotros lo vemos en muchas películas de Hollywood y de no de Hollywood y en documentales. Nosotros vemos todo el procedimiento que ellos hicieron. Y si nosotros nos vamos a las culturas indígenas nuestras, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el área de Sudamérica, también momificación de las personas que utilizaban esa persona, y se ha encontrado la preservación de cuerpos humanos. Y también, acuérdense que los chamanes y los sacerdotes de aquella época, pues imagínense, antes de Cristo y demás, o sea, todos buscaban descubrir algunos de los aspectos de la medicina. En la China, en el siglo XIII, Xi Guangyu trata de ver cómo se pueden reparar los daños ocurridos en el cuerpo humano. Acuérdense que todas esas culturas también buscaban que era la inmortalidad. Entonces, ¿cómo se podían desarrollar aspectos que repararan los años? En la época de acá de España, de las partidas de Alfonso X, ellos sí escriben sobre la violación, sobre el aborto, sobre la patología mental y otros. O sea, va en el desarrollo propiamente de las ciencias médicas. Todavía no se llamaba las ciencias forenses o la medicina legal. En el Renacimiento hay tratados donde aparecen las declaraciones de los ciudadanos, de los cirujanos y ciudadanos, acerca de las diversas enfermedades y de las muchas maneras que sucedían las enfermedades. En esa época reciente, y miren todo lo que es después todas esas pandemias, y miren ahora en la actualidad también nosotros andamos buscando el qué hacer y después por qué se originan las enfermedades y cuál es su cura y demás. Desde la antigüedad también se encuentran fuentes, que aparecen fuentes médicos legales, como en los libros de Moisés, el Talmud, los papiros de Cajún, de Luxor, Tebas y Siluán. O sea, todos esos escritos que fueron desarrollándose en el quehacer de este tipo de disciplina. En Grecia, Hipócrates escribió el juramento, que en el día de hoy también lo escuchamos a través de todas las graduaciones, de todas las universidades que tienen que ver con la carrera de la medicina, donde pronunciaban los médicos de aquella época el comienzo y el jurar por su nueva vida profesional, como también descubrió los códigos saturninos. Entonces, toda esta gente investigando. Galeno señaló las diferencias que había entre el pulmón fetal y un pulmón respirado, sobre todo lo que era los procedimientos de los pulmones. En Roma,
Justiniano hace por primera vez una relación de la imputabilidad de los menores y de los alienados que cometían hechos delictivos. Recuerden ustedes que ellos tienen, tanto en aquella época como en esta época, un tratamiento especial, que no es lo que tiene, eso es el grado de culpabilidad que tiene una persona al cometer un acto ilícito al cometer un delito. El Papa Gregorio XIII escribe sobre la nulidad también, por cuestiones de enfermedad, etcétera, de los matrimonios. Y escriben también las cosas que podían hacer los médicos eclesiásticos que aparecen en el famoso derecho canónico. ¿Qué se podía hacer y qué no se podía hacer? En el siglo XVI, la Constitución Criminal Carolina establece las disposiciones de los delitos. Comienzan allá a determinarse qué actos eran convertidos en los delitos en aquella época, como los actos de aborto, los actos de violación, infanticidios, homicidios, etcétera, y aparece la obligatoriedad de hacer autopsias médicos legales en los casos de muerte violenta. Nosotros lo vamos a ver en el curso, que también en la legislación panameña también establece que en casos de se tendrán que hacer las autopsias en los casos de violencia. Entonces, para determinar también de qué murió la persona, pues, ya sea violentamente, si murió de un disparo, si murió de un hachazo, si murió por asfixia, si murió por ahorcadura, o sea, todos los mecanismos establecidos para buscar cómo ocurrió la muerte, dónde ocurrió la muerte, a qué hora ocurrió la muerte, etcétera. Y igual forma para determinar las evidencias y los grados de culpabilidad, o sea, de imputabilidad. Cuando usted lo llama, por ejemplo, al sistema penal acusatorio, ahora lo primero que hacen, dentro de los 48 grados, tienen que buscar, los fiscales tienen que buscar rápidamente todas las evidencias que se llevaron a cabo para poder tenerle y señalarle el grado de culpabilidad de esa persona. También comienzan por allá por el siglo XVII ordenanzas francesas en orden criminal, donde aparecen los primeros estudios de la dactiloscopia, o sea, comienzan allí las huellas, porque también las personas dejan huellas en los cuerpos humanos, y comienza todo lo que es la dactiloscopia. En el siglo XVIII se marca una nueva actividad más grande científicamente de la disciplina, y así comienzan los primeros estudios de los grandes maestros de medicina legal como Jacques Rousseau, César Bonesana en el área de criminología, Juan Purkinje en dactiloscopia y Orfila en el área de toxicología. O sea, recuerden que en aquella época el envenenamiento era la forma más eficaz de llegar a un trono y de quitarse la gente de encima. Así que también se hacen todo eso, los estudios, y aparece ya en el siglo XIX los clásicos de la medicina legal. Entonces, siempre ha habido una preocupación por parte de la humanidad
de los que ejercían una relación directa con la medicina, de por qué se moría la gente y de qué se moría la gente. Entonces, en un concepto teórico, la medicina legal es actualmente el conjunto de saberes y técnicas al servicio del peritaje médico forense. Presupone la existencia de una legislación donde figura un médico que es experto en estas artes, y además de eso, en el cumplimiento del conocimiento de las ciencias forenses y legales y del cumplimiento y el conocimiento de las leyes. La medicina legal determina la causa, el momento de la muerte, la estimación de las lesiones recibidas, la verificación de la incapacidad física o mental y la aclaración de envenenamientos, etcétera, a lo largo de todos los problemas que tienen que ver con muertes violentas. Ahora en la modernidad, si nos podemos ver todos esos programas de televisión, de eso que le estoy hablando, de CSI, Miami, Chicago, etcétera, nosotros vamos a ver la tecnología de los países del primer mundo, se puede decir, comparada a la de nosotros, porque todas esas cosas hay en el mundo, comparada con las de nosotros, para determinar la culpabilidad de una persona en los casos violentos, casos de armas, de todo tipo de armas, etcétera, que ahora están a la orden del día. Miren cómo ha cambiado la cosa. Antes eran por venenos, etcétera, y ahora usted ve que es armas y además de eso, no solamente de grueso calibre, armas de guerra, etcétera, y también por armas blancas. Entonces, la medicina legal para el mundo jurídico es una ciencia auxiliar. Otros la han definido como la rama de la medicina que ve los asuntos biológicos, físicos, químicos, patológicamente al Poder Judicial, a entidades administrativas del Estado y a personas jurídicas que los requieren. Por ejemplo, hay un tipo, por ejemplo, en salud ocupacional a veces se necesitan peritajes especiales. En algunos tipos de delitos, todo lo que es el área de salud mental, de la psiquiatría forense, también se necesitan para determinar las situaciones especiales de salud mental que tenga la persona, la culpabilidad debido a la imputabilidad o no de una persona en los casos de hechos violentos y demás. Ella efectúa estudios teóricos prácticos de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas jurídicos administrativos. Por ejemplo, administrativo, una pensión o algo que necesite ser determinada por la parte forense, por psiquiatría forense, por lesiones ocurridas, etcétera. También para asuntos militares, para asuntos profesionales y para la aplicación también de aspectos de estudios educacionales.
Otros la definen como la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por la justicia. El médico forense me va a determinar a lo mejor el calibre de la bala, la dirección de la bala, si fue a quemarropa, si fue a distancia, a qué órgano afectó, etcétera, en el proceso de investigación. Igualmente con los otros tipos, cómo fue la asfixia, cómo fue el ahogamiento, cómo fue el suicidio, cómo fue la ahorcadura y demás. Esta disciplina dice Pellegrini que la define como la disciplina médica que se propone el estudio de la personalidad fisiológica y patológica del hombre en lo que respecta al derecho, porque también hay enfermedades y patologías que ustedes también la conocen. Otros la definen como Hidalgo y Carpio como el conjunto de conocimientos en la medicina, ciencias accesorias indispensables para ilustrar a los jueces en la aplicación y en la formulación de algunas leyes. Y otros la utilizan para el conocimiento médico-biológico con miras a aplicar y resolver problemas que plantean las autoridades penales, civiles y sociales. Por ejemplo, una paternidad y demás, que me pueden determinar, una violación, me pueden determinar a mí una situación especial de salud mental, que me van a ilustrar a mí como juez en la decisión de un caso. Por ejemplo, puede ser de familia, puede ser penal, puede ser administrativo, puede ser civil. En caso, por ejemplo, una persona que la obliguen a atestar y la persona no esté en todos sus conocimientos. Este conocimiento que va a ayudar al Poder Judicial, a las entidades administrativas, al Estado, a las personas jurídicas que lo requieran, va a determinar que se ilustren cómo ocurrieron los hechos a favor y para la justicia. Esta ciencia debe ser estudiada, se le conoce como médico legista, médico forense, etc. Debe ser estudiada por un médico especializado. La persona que desarrolla esta profesión debe ser médico en la República de Panamá, médico graduado, titulado, idóneo por el Consejo Técnico de Salud en primera instancia. Y en segunda instancia debe tomar la especialidad de medicina legal o medicina forense. Esta especialidad que conlleva 3 años, esta especialidad conlleva alrededor de unos 3 años, le va a permitir a él hacer todo lo que nosotros vamos a explicar a lo largo del curso. La especialidad también tiene que ser profesional, debe obtener su grado, y además de eso debe ser reconocida y debe otorgarse idoneidad por el Consejo Técnico de Salud. A raíz del sistema penal acusatorio, la Universidad de Panamá da la especialidad en medicina forense. Entonces, recuerden ustedes
que esa actividad la realiza el Instituto de Medicina Legal en la República de Panamá, que después lo vamos a estudiar, y el Instituto de Medicina Legal prácticamente se encuentra en todas las provincias de la República. Eh, por favor, los señores coordinadores me den la información requerida y también comiencen a buscar las películas señaladas para ser revisadas por los grupos. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase, si Dios quiere, el 31 de agosto. Buenas noches.